niños. Y bueno, pues ya están aquí con nuestra queridísima licenciada Erika de Alonso. Adelante, chicas. Ya se encuentra la licenciada Erika con nosotros, como bien lo comenta Rocío, y que aparte que trae muy buen humor el día de hoy, me encanta porque es una mujer completa de buen humor y que además sabe mucho y nos va a sacar de muchas dudas. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la pensión alimenticia, qué es, cómo se calcula y todas estas dudas que tenemos. Bienvenida, licenciada. Gracias. Bienvenida, Erika. Gracias. Muy propio. Pues vamos a comenzar. ¿Cómo podemos o cómo se determina o cómo determina la ley el porcentaje de la pensión? ¿Es por porcentaje, por una cantidad? ¿Cómo es esto? Normalmente es por porcentaje, se descuenta directamente en el lugar de trabajo o vía convenio. Cuando no hay posibilidad de comprobar los ingresos de quien debe de pagar la pensión alimenticia, tienes que acreditar ante el juez tu nivel de vida, el nivel de vida que te ha dado quien debe de darte la pensión. Quiero decirte también que quienes tienen derecho a obtener pensión alimenticia, esto muy poca gente lo sabe. Obviamente los hijos, el cónyuge o el concubino o la concubina que se hayan dedicado al hogar. Los padres tienen derecho a pedir pensión alimenticia a los hijos o a los descendientes de los hijos. Los hijos a los padres o a los ascendientes a los abuelos. Igualmente los adoptados, adoptante, adoptado, tienen derecho a pedirse alimentos. Y cuando falta quien debe de dar pensión, se va recorriendo. Esto es muy curioso y te repito, muy poca gente lo sabe. Si yo como hijo faltan mis padres, mis abuelos me tendrán que dar pensión. A falta de abuelos, los hermanos de padre o de madre y los parientes colaterales hasta el 4º grado. Son casos muy especiales de menores, de adultos mayores y de personas con alguna discapacidad, pero todos ellos tienen derecho. Cuando mamá y papá trabajan, ¿a quién le corresponde dar la pensión? A ambos. Las mujeres tenemos obligaciones de suministrar pensión. Si tú tienes la custodia, si tú tienes el cuidado del niño, la guarda, perdón, el padre que no tiene el cuidado del niño otorga una pensión y tú das el complemento. La obligación con los menores es de mamá y de papá. No toda es del papá, ¿eh? Ahora, ¿cuánto tiempo tarda el trámite una vez que se inició? A lo mejor ni siquiera hubo un matrimonio, o sea, el proceso de divorcio o incluso ni lo hay. ¿Cuánto tiempo se tarda de que a partir de yo me quejo o yo lo necesito el día de hoy? Es muy rápido, tú acudes al juez de lo familiar y le explicas, le expones cuál es el problema, que no eres, no te están suministrando alimentos. Inmediatamente el juez ordena de manera provisional el descuento en el lugar de trabajo del deudor alimentista. Es rápido, después sigues el procedimiento, llegas a sentencia. Hay mujeres que malamente les dan pensión y van y la demandan en el lugar de trabajo por malas intenciones y al final los hombres son absueltos y siguen suministrando la pensión como lo venían haciendo, pero es rápido. Los alimentos para menores son de orden público y se resuelven muy rápido. ¿Tiene algún costo solicitar la pensión alimenticia? Depende de dónde la esté solicitando. Si vas con un abogado particular, claro, cada quien cobra según su criterio, pero si tú acudes al DIF, al tribunal, es totalmente gratuito. Ahora, ¿puede incluso ser pensionado no solamente, como lo comentaste, como esposa? ¿Puedes? Claro, si eres cónyuge y te dedicaste siempre toda tu vida. El trabajo de un cónyuge, hombre o mujer, si te dedicaste siempre al cuidado de los hijos y al trabajo en la casa, tienes derecho a una pensión y además, si estuviste 10 años casado y te dedicaste al cuidado de los hijos, tienes derecho a 10 años de pensión. O sea, tienes derecho, la pensión se te da por el mismo tiempo que duró el matrimonio. Cuando te casas, cuando te unes en concubinato, trabajas, entonces pierdes el derecho a esa pensión. Hay causas por las que se pierde la pensión alimenticia y lo vamos a tocar en otro programa, que son muy interesantes porque también hay gente que está sujeta a varias situaciones y ya puede quitarle los alimentos a sus acreedores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es al papá a quien le toca dar la pensión alimenticia y el papá se da a la fuga? Bueno, desgraciadamente en México no puedes capturarlos, hay quien se sustrae de la obligación, quien simula que cobra por medio de un tercero. Pues primero hay que buscarlo. Si no lo encuentras, pues está ausente, se lo dices al juez y te vas a solicitar la pensión a los papás de él y tal como te lo acabo de decir, a falta del padre, arriba y al lado en cuanto a parientes. Por ejemplo, hablando de este caso, a lo mejor no está el papá, pero sabemos que están los abuelos o los hermanos de aquel
que se fue, desapareció, hizo la gracia, se puede demandar. O sea, claro, una vez que tú agotes ese procedimiento y lo busques, además, si está legalmente en otro país, puedes pedir alimentos vía exhorto internacional. Obviamente, si está ilegal en Estados Unidos, no lo puedes hacer, pero si trabaja legalmente, por medio de una carta rogatoria, México tiene suscrito y ratificados convenios en materia de alimentos con muchos países. Y puedes ir con el juez de lo familiar y te cobran los alimentos como deudor alimentista vía exhorto y los tienes que pagar. ¿Hasta qué edad se otorga la pensión alimenticia a los hijos? A los hijos normalmente hasta los 25 años, 21, 25 años, siempre y cuando tu edad corresponda con tu grado de estudios. Si te estudias un año guitarra y al otro día esto y dejas de estudiar, pierdes los alimentos. Pero si has tenido el estudio de manera constante y además con aprovechamiento admitible. Se mide además que te vaya bien en la escuela. Que claro, además es una obligación. La obligación es para ambos, ¿no? Tienes que responder también como acreedor, no porque seas hijo tienes todos los derechos, también tienes que responder de alguna manera. Qué interesante, la verdad es que nos dejas, nos aclaras muchas dudas y nos dejas con muchas inquietudes que seguramente vamos a seguir platicando, ¿no? Como todo este tema de cuándo se va, cómo le hago y ya más en específico. Muchas gracias, licenciada. A ustedes, a sus órdenes. Erika, muchísimas gracias. Muy interesante esto. ¿Y qué creen? Que se nos acabó el tiempo. Ya nos vamos. Ay. Pero, por supuesto que las esperamos mañana. Y por ahí ya me están haciendo ojitos, ya está por ahí Pau, Olguita, Carla.